¿Dónde se pone remembrar? Remembrar. Muy buenas noches, estimados amigos, estudiantes, egresados, bachilleres, abogados, que nos acompañan en esta hermosa noche. En realidad, vamos a continuar con la participación y el rol justamente de las ponencias. Y en esta ocasión, básicamente, vamos a iniciar con la disertación de un ponente reconocido por su trayectoria profesional. En esta oportunidad les damos inicio al primer diplomado especializado en Derecho Penal, Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. Muchas gracias por su gran acogida de parte de todos ustedes. Asimismo, también hacer la cordial invitación de igual manera a nuestro decano del Colegio de Abogados de Madre de Dios. En esta oportunidad vamos a tener la grata participación de nuestro decano, de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, el doctor Jean Paul. En ese sentido, estimados compañeros, colegas, estudiantes de Derecho, de esta rama tan hermosa jurídica del Derecho, continuando con la disertación de las ponencias, en esta oportunidad el tema que vamos a tocar es acerca de las diligencias preliminares. Diligencias preliminares que es muy importante que todo estudiante de Derecho tiene que conocer para efectos de que en la práctica nosotros podamos ser ilustrados, lógicamente, no solamente con la teoría, sino también con la parte práctica, la parte metodológica de esta hermosa rama y esta parte del derecho procesal penal. Esta riqueza jurídica que nos va a brindar en esta oportunidad el doctor ponente, en esta oportunidad, y vamos a tener en todo caso también las palabras cordiales de inauguración de este primer diplomado especializado en Derecho Procesal Penal, Técnicas de Litigación Oral, a cargo del doctor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, el doctor Walter Abraham Arratia Barrantes. A quien en esta oportunidad voy a ceder el pase para que pueda hacer la inauguración del presente certamen académico. Bien, vamos a esperar unos minutos en que el doctor Walter Arratia se pueda conectar con nosotros y agradecemos de antemano también la participación el día de hoy, que nos acompaña la doctora Brigitte, el doctor Edward, el doctor Jerónimo, la doctora Johanna, el doctor Marino, y así muchos compañeros allegados, conocidos también, que también se ilustran en esta hermosa rama del derecho penal. Y también a toda la gente que nos está sintonizando a través de nuestra plataforma digital, de nuestro fanpage del Facebook, en la página de ICAE Perú, el Instituto Académico de Capacitación y Especialización del Perú, les hace la cordial bienvenida a este primer diplomado especializado en Derecho Penal, Procesal Penal, asimismo técnicas de litigación oral. Bien, dando así, vamos a dar inicio a este primer diplomado, no obstante, haciendo la cordial invitación al doctor Walter Arratia Barrantes, en calidad de decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, para pronunciarse respecto a la inauguración del presente certamen académico.
Doctor Walter Arratia, tenga usted muy buenas tardes. Adelante, doctor Walter Arratia. Le escuchamos, doctor. Muy buenas noches. Bueno, con las disculpas del caso, tenía problemas con el enlace, pero bueno, más bien agradecer, agradecer a ustedes, a todos los que están conectados, estimados colegas, y a todas las personas a este evento de capacitación. Mi nombre es Walter Abraham Arratia Barrantes, soy decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios. En este sentido, para mí es una alegría estar presente en este evento académico en el marco del inicio del curso especializado en Derecho Penal. Y al tener a mi cargo las palabras de inauguración lo hago con mucho entusiasmo. Y toda vez que va a permitirnos este diplomado tener un resumen y lo mejor que es que queremos aprender y tener que sea más siempre una mejor capacitación y especialización. Este día se enmarca en la gama de capacitaciones que venimos realizando en el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios en nuestra región, y es una alegría para nosotros compartir este momento con todos ustedes, sobre todo con los organizadores por su compromiso con la especialización en las distintas ramas del derecho, que es fundamental para tener un éxito profesional. Este diplomado en el área penal representa la oportunidad para crecer profesionalmente y fomentar la capacitación y colaboración de los profesionales del derecho. Estamos seguros que seguiremos con muchos más diplomados y eventos académicos en los que podamos reunirnos y sobre todo participar como una gran familia jurídica. Ello contribuirá a seguir trabajando por un futuro mejor para nuestra región. En este interín, el Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, en el marco de sus funciones estatutarias como ente ontológico regional, ha firmado un convenio con el Instituto de Capacitación Académica ICA de Perú, a fin de propiciar la educación especializada en nuestra región, siempre con el deseo de contribuir en el crecimiento profesional de nuestros agremiados y todos aquellos que buscan la superación personal y profesional en este actual mundo competitivo. Dicho esto, también quiero agradecer a los profesionales que nos honran como ponentes. En este sentido, doy por inaugurado este evento de capacitación, esperando que aprovechen y disfruten de todos los temarios que se han preparado para hoy y para las demás fechas venideras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Walter Abraham Arratia Barrantes. Él es actual decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios, y en esta oportunidad, en esta primera sesión del diplomado especializado en Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral, nos ha concedido estas palabras de reconocimiento, de agradecimiento. Así también nosotros, los miembros del Instituto de Capacitación Académica de Madre de Dios, en aras de fortalecer el conocimiento jurídico en temas de derecho civil, en temas de derecho penal, le agradecemos de antemano que su digna personalidad en esta oportunidad pueda avalar este tipo de eventos que tienen como finalidad contribuir a mejorar la capacidad académica de cada uno de nuestros profesionales en la región de Madre de Dios, y también a nivel nacional en los abogados que litigan en esta hermosa rama, ya sea del derecho penal o derecho civil. Siendo así, recordando también que el certificado que se va a emitir al finalizar la sesión de este curso especializado y a lo largo del diplomado especializado en Derecho Procesal Penal y Técnica de Litigación Oral, esta va a tener una duración de 384 horas académicas, lo cual quiere decir que son 16 sesiones. En esta oportunidad vamos a contar con la grata participación del doctor Paulo Virgilio Fuentes Ormachea. El doctor Paulo nos va a deleitar justamente en esta sesión académica con el tema de diligencias preliminares
en el nuevo Código Procesal Penal. Nos va a mencionar el temario siguiente: la naturaleza jurídica y la finalidad de las diligencias preliminares en el nuevo código, los actos iniciales de la investigación en el Código Procesal Penal, la calificación de la denuncia y el caso después de las diligencias preliminares. Nos hablará también acerca de la dirección de las diligencias preliminares, las etapas en esta etapa preliminar, los plazos y un análisis respecto al estudio de una jurisprudencia referente a esta materia, el cual va a disertar el doctor Paulo Virgilio Fuentes Ormachea. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación del doctor Paulo Virgilio Fuentes Ormachea, siendo el doctor abogado por la Universidad Tecnológica de los Andes, con grado de maestro en gestión pública, especialista en derecho penal, procesal penal y litigación oral. El doctor Paulo se desempeñó como procurador de la Municipalidad Provincial de Tambopata. Asimismo, también se desempeñó como procurador del Gobierno Regional de Madre de Dios y también fue docente de la Universidad Alas Peruanas. Actualmente el doctor Paulo Virgilio es defensor público en el nuevo Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MINJUS-DH. Muy bien, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio con esta sesión académica a cargo del doctor Paulo Virgilio Fuentes Ormachea. Doctor Paulo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes en esta noche. Realmente para mí es un honor y un placer estar con ustedes, de alguna manera compartir las experiencias de nuestro diario actividad como litigante en lo que es especializado en nuevo Código Procesal Penal. Considerando que en mi condición de defensor público, evidentemente hemos considerado concretamente disertar en esta ocasión sobre temas puntuales conforme ha referido el temario. Consecuentemente, vamos a empezar con lo que es la naturaleza jurídica de las diligencias preliminares. Por favor, si puede, la señorita Dayan, ¿quién está controlando nuestras diapositivas? A ver, perfecto. La naturaleza de las diligencias preliminares precisamente está establecido en el artículo 229, inciso 1 del Código Procesal Penal. Estas consideramos que son pues las indagaciones o las diligencias iniciadas durante la investigación, siempre en cuando se tiene conocimiento o la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres del delito. ¿Qué significa esto? Significa pues evidentemente que cuando, por ejemplo, existe algún acto ilícito, consecuentemente el Policía Nacional da primero, en este caso le comunica al Ministerio Público sobre un hecho ilícito, en consecuencia para poder iniciar con los actos de investigación. Por ello, también puede ser promovido de oficio a petición de los denunciantes. Siguiente, por favor. Las finalidades de las diligencias preliminares es sumamente importante. El artículo 203.2 del Código Procesal Penal nos habla precisamente de las diligencias preliminares que tienen la finalidad inmediata de realizar los actos urgentes o inaplazables destinadas a determinar si han tenido lugar del hecho objeto de conocimiento o su delictuosidad. En este contexto debemos tener en consideración, evidentemente, cuando hay un acto ilícito, una sospecha indiciaria, entonces se tiene que realizar de manera urgentes o inaplazables, destinadas para buscar la averiguación de la verdad. Para ello, consideramos también en nuestro diario actividad laboral, siempre en aras de colaboración con la investigación, nos convoca el Ministerio Público pues a los defensores públicos para poder realizar las actividades de manera inmediata. Consecuentemente, eso es el diario de nuestras actividades. Nosotros estamos
en esta situación para poder garantizar más que todo el derecho irrestricto de la defensa de los investigados o en todo caso de los detenidos. Analizar la realidad de los hechos, evidentemente, el artículo 330, inciso 2, previamente con el acta de intervención que se realiza, entonces se va a realizar algunos hechos de investigación para poder analizar la realidad de los hechos de investigación para poder determinar la responsabilidad, en este caso, del investigado. En este caso, el fiscal, al tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal, podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y medios especializados necesarios. Es obvio, ¿no es cierto?, con la participación del Ministerio Público y asimismo con la participación en este caso, de la policía, de los efectivos policiales, realizarán inmediatamente, ¿no es cierto?, se constituirán al lugar de los hechos. ¿Para qué? Para efectos de poder realizar con los medios especializados necesarios, también con personal especializado en diferentes materias. Depende del delito, de su naturaleza, de las características. Estamos hablando de los delitos. Hay múltiples delitos que por su naturaleza tienen que tener una característica diferente para los actos de investigación necesarias, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Concretamente vamos a entrar a lo que es actos iniciales de la investigación en el nuevo Código Procesal Penal. Algunos se preguntarán cómo inicia la investigación. No necesariamente, por ejemplo, por la comisión de un hecho ilícito, toma conocimiento el Ministerio Público e inmediatamente actúa. También se inicia con la denuncia, puede ser ante la Policía Nacional o el Ministerio Público. Comúnmente acuden pues ante la Policía Nacional. Significa, por ejemplo, cuando existe pues algún acto ilícito perpetrado de repente dentro, ¿no es cierto?, de una institución privada, pública, entonces inmediatamente concurren a la Policía Nacional. ¿Para qué? Para las diligencias preliminares para realizar un hecho acto ilícito que se haya suscitado. Entonces, consideramos también, es sumamente importante, hay que tener en consideración las jurisdicciones de las comisarías, tanto de la comisaría de Puerto Maldonado y la comisaría de Tambopata. Perfectamente están diseñados las jurisdicciones, ¿no es cierto? Si un acto ilícito se comete dentro de lo que es la jurisdicción, por ejemplo, la Pastora, entonces sería competente la comisaría de Tambopata. Si vas a la comisaría de Puerto Maldonado, te van a derivar a la comisaría de Tambopata. Entonces, todos también están facultados para realizar una denuncia, toda persona, ¿no es cierto? Particularmente los profesionales en salud, abogados, están obligados a denunciar. ¿Por qué digo eso? Porque usualmente en hospitales o centros de salud, muchas veces ahí existe una negligencia médica, entonces eso se tiene que comunicar al Ministerio Público para efectos de poder realizar las investigaciones. Lo propio sucede con los abogados. Hay procuradores públicos que de oficio también inician una investigación, ¿no es cierto? El Ministerio Público también puede hacer de oficio. ¿Cuándo? Cuando tiene conocimiento por una noticia radial o televisiva, ¿no es cierto? Asimismo, la Policía Nacional también puede realizar esta denuncia de oficio. Consecuentemente, yo creo que también eso tenemos pleno conocimiento. Por ello se inician estos actos de investigaciones iniciales en las diligencias preliminares. Siguiente, por favor. Y por otro lado, también hay que tener en consideración, cualquier autoridad puede derivar una denuncia al Ministerio Público. Ejemplo, en una institución privada, ya sea pública, en este caso gobierno regional, municipalidades, ¿no es cierto?, una entidad financiera, advierten que hay un acto ilícito, ¿qué es lo que primero hacen? Derivan pues al Ministerio Público para realizar las diligencias preliminares, ¿no? Las indagaciones, la averiguación de la verdad para determinar quién es el responsable de un acto ilícito. Formas de generar las investigaciones preliminares. Entonces, esto es precisamente, de repente podemos decir, el procedimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo es que una persona de repente, si no quiere, por ejemplo, denunciar directamente a la comisaría, entonces se puede denunciar directo al Ministerio Público, pero con un escrito, evidentemente con sus fundamentos o narración de los hechos, el fundamento fáctico, como se llama
como se llama, ¿no es cierto?, en la estructura de lo que es nuestros escritos, también se hace la fundamentación jurídica y algunos medios o elementos convincentes o elementos de convicción se adjuntan para poder presentar este escrito directamente al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que mesa de partes reciba y después el fiscal coordinador designa al fiscal responsable para la investigación de esta denuncia que se puede presentar, ¿no es cierto?, a mesa de partes. Para ello se necesita evidentemente la etapa de la evaluación o la calificación de la denuncia. Asimismo, la Fiscalía emite su disposición motivada, providencias y requerimientos. Una diligencia de investigación preliminar debe estar debidamente motivada, ¿no es cierto? Y también hay providencias que evidentemente también convocan algunas diligencias y requerimientos. Ustedes ya tienen algunos conocimientos de lo que es requerimientos. Puede ser requerimiento de prisión preventiva, requerimiento de comparecencia restringida, ¿no? Algún requerimiento también de proceso inmediato, múltiples requerimientos, pero tienen que estar debidamente motivados. Siguiente, por favor. Este punto es muy importante. Fíjense, las denuncias deben ser contra las personas concretas, individualizadas. Sin embargo, el Ministerio Público acostumbra a abrir investigaciones preliminares contra los que resultan responsables. Esto es muy peligroso. O sea, no hay una persona en concreta a quien se le está investigando. Sin embargo, se realizan actos de investigación, pueda que avance la investigación en contra de una persona X, sin que tenga el derecho irrestricto a la defensa. Quiero poner un ejemplo muy concreto en este aspecto. Muchas veces nos convocan a los defensores públicos y obviamente que considero también a los abogados litigantes, ¿no es cierto?, a mis colegas particulares. También sucede lo mismo, debo entender. Esto es en casos de violencia sexual. Nos convocan a Cámara Gesell, o esta es la entrevista de Cámara Gesell única, donde nos indican que hay un agraviado, un menor de iniciales, y para poder determinar los responsables, ¿no es cierto?, los presuntos responsables. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos asumir esta defensa en razón de que nosotros no sabemos ni siquiera quién es la persona o a qué persona estamos defendiendo, ¿no es cierto? No se ha individualizado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo, en la defensa pública? La defensa pública realiza la unificación de criterios. Significa que todos los defensores nos reunimos para unificar criterios y donde nosotros tenemos que hacer prevalecer, en este caso, los que resultan responsables. No podemos participar porque de esa manera estaríamos violando el derecho irrestricto a la defensa del presunto investigado, ¿no es cierto? Entonces, nos convoca y lo que nosotros hacemos es, dejamos constancia de que no hay una notificación a la persona imputada o investigada, por ello no se puede realizar este tipo de diligencia, ¿no es cierto? Hoy por hoy, evidentemente, consideramos que con esta situación estamos frenando y es importante eso. Los actos de investigación tienen que ser pertinentes y útiles. ¿Pertinentes por qué? Tienen que ser relacionados a los hechos de las diligencias, ¿no es cierto? Porque si estamos investigando un hecho por robo agravado, no podemos ir, pues, de repente, tomar qué sé yo, ¿no es cierto?, un certificado médico legista, no sé, no hay, pues, razón social, o razón o motivo para que pueda realizarse este tipo de diligencias, porque estaríamos desviándonos. Entonces, tiene que ser relacionado a los hechos que se está investigando. Y por otra parte, también tienen que ser útiles, porque son actos de investigaciones que permiten acreditar los hechos, ¿no es cierto? Y nos ayudan a averiguar la verdad. La pregunta es, ¿pueden ser conducentes? Particularmente considero que no, porque no es la etapa, o sea, esta etapa de investigación preliminar no es para tomar en consideración, ¿no es cierto?, si es conducente en este caso. Esto creo que podemos de repente encontrar o poder determinar si es conducente o no un medio probatorio en la etapa intermedia, que es el control de acusación. Pero sí podemos decir que tienen que ser legales, ¿no? En las diligencias preliminares sí tienen que ser legales, porque muchas veces incluso hay audios que son ilegalmente, por ejemplo, extraídos. Entonces eso se puede plantear una tutela de derecho, consecuentemente se lo puede anular. Por eso considero que tienen que ser legales.
Muchas gracias. En todo caso, seguimos la siguiente secuencia y continuamos, por favor. En la Policía Nacional existen especialistas en investigación. Nosotros hemos advertido particularmente que nosotros estamos diario en estas actividades de las diligencias preliminares. Hemos advertido de que no hay un binomio de trabajo, o sea, no hay una coordinación con la Policía Nacional, con el Ministerio Público. Hay que entender que en la Policía Nacional existen especialistas en la investigación. Consideramos que existen especialistas, por ejemplo, en crimen organizado, especialistas en trata de personas, especialistas en criminalística. Entonces, considero yo que los que están ya imbuidos en esta materia, en cada uno en su especialidad, son los efectivos de la Policía Nacional, que ellos son los que realmente están, pues, realizando una estrategia para, ¿no es cierto?, averiguar la verdad. Consecuentemente, el Ministerio Público tiene que trabajar de manera coordinada. No es que el Ministerio Público tiene que ordenar a la Policía Nacional. Eso es lo que está sucediendo. En consecuencia, a veces hay cierta, ¿no?, como que el Ministerio Público, pues, ordena y no quiere que se hagan algunas diligencias importantes y por ello, muchas veces, hay investigaciones que se caen. Por ello es sumamente importante que el Ministerio Público, pues, tiene que trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú. Siguiente, por favor. Por ello, consideramos que la Policía Nacional también trabaja su estrategia de investigación coordinadamente con el Ministerio Público, ¿no es cierto? Ellos determinan, por ejemplo, qué primeros actos de investigación o diligencias preliminares se va a realizar. Usualmente se hace, pues, las declaraciones de la parte agraviada, ¿no es cierto? Si un robo agravado, por ejemplo, la parte agraviada inmediatamente se constituye a poner su denuncia ante la Policía Nacional de Perú, consecuentemente le tomarán su declaración, ¿no es cierto?, de la parte agraviada y narrando los hechos como se ha suscitado. Y más adelante se va a tomar las declaraciones del investigado, conforme dice el artículo 86. Es ahí donde tiene que entrar de manera muy eficiente y de manera muy atento para tomar, por ejemplo, las declaraciones. Evidentemente, primero, el abogado, ¿no es cierto?, tiene que entrevistarse con el detenido y recibir su versión del detenido, cuáles son los verdaderos hechos. De repente hay múltiples o investigados, o ¿no es cierto?, pluralidad de investigados, podemos decir, ¿no es cierto? Entonces, ahí inclusive, por estrategia de la defensa, entonces se tiene que hacer guardar silencio. Consecuentemente, muchas veces los colegas, pues, pensando que lo van a someter a una terminación anticipada, una colaboración o una confesión sincera, no se despachan, no toda la declaración y eso empeora inclusive, ¿no es cierto?, puedes indicar a otras terceras personas y agrava la situación, ¿no es cierto? Entonces, por eso la estrategia es, cuando hay pluralidad de investigados, es mejor hacer guardar el silencio, porque hacer silencio, o en todo caso que guarda silencio el investigado, no constituye, pues, de que esté perturbando o obstruyendo, ¿no es cierto?, en la investigación. Eso, evidentemente, el Ministerio Público, pues, muchas veces al investigado, pues, trata de atemorizar o de repente, inclusive coaccionar, ¿no? Tienes que declarar, si no declaras, porque estarías entorpeciendo, ¿no es cierto?, va a ser peor. Como le puedo decir, actitudes del Ministerio Público están muy mal, entonces a veces nosotros observamos. Por eso, el defensor, ya sea público o el defensor particular, tiene que estar atento, ¿no?, para poder, ¿no es cierto?, en este caso, garantizar el derecho irrestricto de la defensa. Ahora, el videovigilancia, el artículo 207, establece en el Código Procesal Penal también en casos emblemáticos, tales como, por ejemplo, tenemos casos emblemáticos que ahorita estamos en control de acusación, lo que es el Comando Mermelo. Eso ha sido un seguimiento minucioso con videovigilancia para determinar si realmente tiene alguna vinculación con el delito que se está atribuyendo. Esto era sicariato, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas. Entonces, el videovigilancia también es una diligencia que se realiza
en la investigación preliminar, ¿no es cierto? Y tenemos también el registro de personas, artículo 210. ¿Para qué se realiza esta diligencia, registro de personas? Precisamente para determinar si la persona tiene algún objeto, ¿no es cierto?, o bienes que provienen de un acto ilícito. O pueden encontrar objetos de punzocortantes, o arma de fuego, o monedas, dinero, billetes. Todo eso se tiene que consignar en el registro, ¿no es cierto?, registro de personas, ¿no? En el registro personal, lo que dicen. Evidentemente, esta diligencia es sumamente importante, ¿no? También tenemos la verificación domiciliaria o reconocimiento físico de personas, artículo 189. Verificación domiciliaria usualmente se realiza, pues, cuando, por ejemplo, hay un robo agravado y interviene de manera flagrante ¿no es cierto?, en este caso, al investigado o al detenido. Entonces, lo que hacen es inmediatamente verificar su domicilio para, de repente, corroborar si hay algunos bienes sustraídos o bienes provenientes de actos ilícitos. Consecuentemente, con eso también, ¿no es cierto?, estaría corroborando la relación que tiene con los hechos de la investigación, precisamente para determinar la responsabilidad, ¿no? Reconocimiento físico de personas, artículo 189, ese es importantísimo. Cuando, por ejemplo, participamos en estas diligencias, primero, la parte agraviada evidentemente narra las características del investigado, ¿cierto? Su contextura, ¿no es cierto? Si es delgado, es grueso, si es alto, si es tez moreno, blanco. Entonces, todas las características, inclusive si tienen algún lunar o algún tatuaje, todo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para luego realizar un reconocimiento físico de persona en rueda. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? La persona, la investigada o el investigado que está, precisamente tienen que reconocerlo con otras personas, por lo menos unos 4 más para que sean 5 personas, y donde se tiene que poner una numeración de 1 al 5, entonces de manera indistinta se tiene que mezclar, no correlativamente. Para ello, previamente se ha hecho, ¿no es cierto?, la descripción de las características del investigado. Entonces, ¿qué hace el agraviado? El agraviado, evidentemente, mira, pues, de un lugar donde es visible, pero en cambio el imputado o las personas que están participando en este reconocimiento físico no lo ve a la parte agraviada, ¿no es cierto? Entonces, a la parte agraviada simplemente le dices, ¿cuál es la persona que te ha sustraído tus bienes? O en todo caso, ¿quién es la persona que te ha amenazado o atacado con el arma? Ahora, puedes identificar de 1 al 5. ¿Qué número es? Supongamos, dice el número 2, ¿no? Entonces, en ese hoja del número 2, en el reverso están los nombres de las personas que participan. Muchas veces en estas diligencias no se ha identificado. Consecuentemente, esta verificación o este reconocimiento físico de personas es sumamente importante para determinar, ¿no es cierto?, si realmente está relacionado con un hecho ilícito. Por otra parte, también tenemos el registro de llamadas, artículo 231. Es también otro punto importante. Los registros de llamadas muchas veces se tiene que tener en consideración que no es de manera obligatoria, se puede decir. Es de manera voluntaria este registro de llamadas, ¿no es cierto? Si es que autorizas, lo pueden realizar o verificar el registro de llamadas. Pero, ojo, hay que tener bastante cuidado en este aspecto, ¿en razón de qué? Primero, el abogado tiene que conversar con su patrocinado, con su usuario, el detenido, ¿no es cierto? Si en tu celular tienes algunos llamadas que te pueden vincular con el delito que se está investigando. Evidentemente dice que sí, de repente dice que no, entonces, si es que dice que sí, efectivamente es preferible no autorizar el registro de llamadas, que más adelante, evidentemente, se puede realizar con un mandato judicial, ¿no es cierto?, el levantamiento del registro de llamadas. Consecuentemente, esto es ¿para qué? Con la finalidad, de repente, para la prisión preventiva, ya tienes, pues, un argumento para poder rebatir, ¿no es cierto?, los argumentos del representante del Ministerio Público. Y por otra parte tenemos reconocimiento de bienes o cosas. El artículo 191 igualito regula conforme al artículo 189. Y usualmente en la práctica
no se está realizando pues de manera formal o con todo el procedimiento que garantiza o reviste las garantías que establece el Código Procesal Penal. El reconocimiento de bienes o cosas, por ejemplo, hurto agravado, robo agravado, celulares, quizás algunas billeteras, no sé, hay laptops muchas veces, entonces simplemente ponen el bien, el único bien y dicen, ese es tu bien, perfecto, reconocido. No es el procedimiento, también tiene que ser igual como el reconocimiento físico, tienen que poner varios celulares, ¿no? Y efectivamente con las numeraciones, y entonces dirá pues el dueño o el propietario de ese celular, es el número tantos. En muchas ocasiones inclusive no sabían ni siquiera su contraseña, entonces ello es importantísimo también para que estar pendiente, atento el abogado, ¿no es cierto?, respecto a estas diligencias. Ahora tenemos el toma de muestras, el artículo 172, evidentemente, ese es también otro diligencia muy importante al respecto. Debemos tener en consideración, esto se realiza usualmente en los delitos de tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué le digo? Porque hay un líquido reactivo para detectar si hay una presencia de cocaína. Evidentemente, esto se llama pues la tiosinato de cobalto. Es un líquido, ¿no es cierto? Entonces, traen un hisopado, introducen a ese líquido, ¿no es cierto? Entonces, obviamente el hisopado está blanquísimo, blanco. Entonces, prueban con esta presunta droga, le ponen por lo menos un pequeñísimo, ¿no es cierto? Y aparece pues el color turquesa. Entonces significa ya que es droga, es una cocaína, ¿no? Entonces para eso se hace esta toma de muestras. Para ello también hay que tener mucho cuidado al respecto. Hemos tenido una experiencia, ¿no es cierto?, en una situación en esta naturaleza de tráfico ilícito de drogas, tal es así, por ejemplo, un comandante X, puedo decir su nombre, que es jefe de la policía de carreteras y había hecho seguimiento, pues, la policía del DIVIAC, ¿no es cierto?, quienes ellos manifestaban o sospechaban que este vehículo, ¿no es cierto?, de carreteras estaba trasladando drogas en el propio vehículo de la ¿no es cierto?, de la policía que hacía ese control de carreteras. Entonces, ¿qué hace? Interviene, pues el fiscal interviene, ¿no es cierto? Entonces me llaman, entonces este defensor, tenemos aquí tres intervenidos policías sospechosos de que estarían involucrados en el tema de tráfico ilícito de drogas, incluso está la camioneta, todo. Que yo me constituyo a la DIVINCRI, efectivamente, estaban 3 policías, ¿no? Ahí intervenidos, sus celulares ya le habían incautado todo, entonces estábamos esperando para que se realiza la toma de muestras por un especialista, ¿no es cierto?, un químico, que venía pues para poder hacer un barrido con este líquido reactivo, ¿no es cierto? Entonces, con un hisopado todo el vehículo interior y afuera, para verificar si efectivamente aparecía ese, ¿no es cierto?, colorcito turquesa, entonces con ello para poder determinar si efectivamente pues acá se estaba trasladando drogas. Vino pues, ¿no es cierto?, el perito especialista, trae su hisopado, tiene su líquido, introduce el hisopado. Al introducir el hisopado ya estaba color turquesa. Es ahí el abogado defensor, ¿no es cierto? Entonces yo dije, pues qué raro, ¿por qué está ya turquesa? Pues, ni siquiera ya no es necesario ni siquiera hacer el barrido, porque ya está allá, entonces significa que acá hay... Entonces cambiaron los hisopados, compren otro hisopado. Trajeron otro hisopado, otros, ¿no? Una cajita de hisopos, entonces le pusieron, ahí sí estaba blanco. Perfecto, ahora sí podemos realizar nuestra diligencia. El barrido de todo, ¿no es cierto?, del vehículo interior y afuera. Realizaron, demoraron bastante y no había ningún color turquesa. Significa que no había ninguna droga ahí. Consecuentemente, sucede eso en la práctica, entonces tenían que soltarlo, pues el comandante se incomodó, eso sucede. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese es labor importante de un defensor, tanto público, también abogados, ¿no es cierto?, particulares que tienen que estar pendientes en este tipo de diligencias. Siguiente, por favor. Tenemos también las incautaciones, ¿no? Las incautaciones, evidentemente, cuando, por ejemplo,
en este, ¿no es cierto?, ejemplo que le estoy poniendo, por ejemplo, en el tráfico ilícito de drogas o tenencia ilegal de armas, precisamente se tiene que incautar este instrumento, ¿no es cierto?, relacionado al delito, ¿no es cierto? Entonces se incauta y se hace una acta de incautación. Y para eso tiene que estar registrado en los bienes de incautación conforme establece el artículo 318 del Código Procesal Penal. Siguiente, por favor. La cadena de custodia es importantísimo esto. Una vez que se hace acta de incautación, precisamente se hace este procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y evidencias recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda investigación de un hecho público. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se hace una acta de incautación, ¿no es cierto?, a un, ¿no es cierto?, un instrumento para facilitar un hecho punible, ejemplo, un arma de fuego, entonces se introduce, pues, o, ¿no es cierto?, a un sobre, y luego este sobre tiene que estar embalado, ¿no?, con cinta, y dentro de ese sobre, o que diga, en la parte posterior de ese sobre tienen que firmar todos los actores que han participado: el Ministerio Público, el abogado defensor, el investigado, asimismo el policía que está encargado de esta investigación. ¿Para qué se hace esto? Para efectos de poder garantizar la autenticidad para los efectos del proceso. Entonces, estas actas o formularios de embalajes forman parte de cadena custodia. ¿Para qué? Para que en el posterior, ¿no es cierto?, más adelante vamos a hablar sobre las etapas del proceso, en el juicio oral, efectivamente, esto se va a deslacrar, ¿no es cierto?, para verificar, ¿no es cierto?, en este caso el instrumento que ha sido, pues, ¿no?, materia de incautación. Siguiente, por favor. Ya hemos dicho el procedimiento, ¿no? Se inicia con el aseguramiento, inmovilización, recojo de elementos materiales y evidencias en lugar de hechos durante las primeras diligencias incorporadas en el curso de investigación preparatoria. Entonces, esto usualmente se hace en la investigación preliminar, ¿no es cierto? Porque son actos urgentes, inaplazables. Por ejemplo, si lo encuentras con una persona, ¿no es cierto?, en su registro personal, con un arma de fuego, inmediatamente se hace el acta de incautación. O a una persona la encuentras con una droga, se hace inmediatamente la incautación, ¿no? Para eso se hace este procedimiento de cadena custodia. Siguiente, por favor. La escena como un fuente de evidencia. Esto es importante también. La escena es el lugar o espacio físico donde se sucedieron o suscitaron los hechos investigados. Es el foco aparentemente protagónico en el cual el autor o partícipe, consciente o inconsciente, deja elementos materiales o evidencias de huella y rastros que pueden ser significativos para establecer el hecho punible y la identificación de los responsables. También es el entorno e interés criminalístico donde se realizaron los actos preparatorios. Quiere decir aquí, quiero muy concretamente también, cuando, ¿no es cierto?, existe una escena de crimen, lo dice, ¿no?, en el lugar o en el espacio físico donde se puede encontrar, pues, ¿no es cierto?, usualmente se da estos en los delitos de sicariato, asesinato. Entonces se tiene que cubrir todo el periferia, ¿no es cierto?, para que no se contamine la escena de crimen. ¿Para qué? Para que se pueda realizar algunas diligencias o pesquisas importantes. Usualmente cuando existe, por ejemplo, un asesinato o algún sicariato, ¿no?, lo que hacen es trabajar con el reactivo luminol. ¿Qué significa esto? Es una situación donde en la comunidad científica forense utilizan como prueba orientada para la búsqueda de manchas de sangre, ¿no es cierto? Entonces, con este líquido reactivo luminol, puedes identificar, por ejemplo, si hayan transcurrido una semana, hay manchas que quedan, pero no aparecen, pero con este líquido sí se puede detectar manchas, inclusive con eso se puede determinar, ¿cierto?, a qué persona pertenecen estas manchas de sangre. Entonces, muchas veces
esto es importante, ¿no es cierto?, para proteger la escena del crimen, para efectos de poder evidenciar con algunos no sé, diligencias muy urgentes. Es importante en este caso, ¿no?, cubrir o proteger las escenas de crimen. Siguiente, por favor. Protección. Esta es la protección de escena de evidencias, ¿no? En este caso, en la actividad práctica por el fiscal o la policía destinada a garantizar el aseguramiento y perennización de la escena para evitar su contaminación, conforme habíamos referido. ¿Para qué? Para que no alteren o destruyan o haya alguna pérdida en el objeto de comprobar la existencia de elementos materiales y evidencias pertinentes y útiles para el esclarecimiento del hecho punible, ¿no? Es sumamente importante, por ellos a veces se tiene que inmovilizar y también para su posterior recojo conforme hemos referido con algunas pesquisas para poder, ¿no es cierto?, llegar a la averiguación de la verdad. Siguiente, por favor. Precisamente hemos hablado de las pesquisas, ¿no? Las pesquisas consisten fundamentalmente en investigaciones policiales que se efectúan en determinados lugares o personas a fin de obtener o adquirir cualquier objeto y elemento que sirva para esclarecer la presunta comisión de un hecho punible. En realidad, una inspección pues importa el desplazamiento in situ al lugar de los hechos. Es importante que en las pesquisas, ¿no es cierto?, muchas veces se tiene que inclusive convocar a los peritos expertos para que ellos determinen, ¿no es cierto?, si existe pues algún indicio razonable que pueda tener una relación con el hecho con el hecho criminoso que se está investigando, ¿no? Siguiente, por favor. Las pesquisas y allanamientos. Bueno, esto está establecido en el artículo 208 del Código Procesal Penal, motivos y objetos de la inspección. Bueno, las inspecciones, la retención también, si por ejemplo a una persona se le puede, ¿no?, o se les indica, entonces ¿qué hace? Se retiene durante 4 horas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder extraer alguna información importante. Hemos hablado del registro personal, igual, el allanamiento, el artículo 214, evidentemente cuando existen estas diligencias, si existe alguna relación, un vínculo con el delito que se está investigando, evidentemente se puede también autorizar el allanamiento. Quien lo autoriza es el señor juez de instrucción preparatoria, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí quiero hacer un hincapié, ¿no es cierto? Es importante, de repente, como una experiencia para que también tengan, ¿no?, como un tic de repente, ¿no?, una recomendación. El rol del defensor público. ¿Por qué lo hemos considerado esto durante las investigaciones preliminares? Precisamente, los defensores públicos tenemos un rol de turnos, ¿no es cierto? Ya ello tiene conocimiento, ¿no? El Ministerio Público, la policía, en todas las, ¿no es cierto?, comisarías, ahí está. Pegado ahí en un lugar visible, quienes están de turno, tal fecha, tal fecha. Sucede algún acto ilícito, inmediatamente, señores, cuando dice el detenido no tiene posibilidades económicas para poder conseguir un abogado de su libre elección. Consecuentemente, nos llaman al defensor público de turno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nos llaman? Inmediatamente tratamos de llegar antes, ¿no es cierto?, que el fiscal a la comisaría. ¿Para qué? Para, obviamente, solicitar al efectivo policial la entrevista directa y personal con el detenido. Entonces, y de primera, ¿no es cierto?, de primer orden o de primera mano, recibes la información del detenido, por qué motivos está, pues, ¿no es cierto?, ¿no?, detenido en esta comisaría, por qué delitos, ¿no es cierto? Entonces nos informa. Y para ello, nosotros debemos comunicarlo inmediatamente a sus familiares por llamada telefónica sobre la detención del investigado. ¿Para qué? Para efectos de que también su familiar, si lo considera pertinente, necesario, puede conseguir su abogado de su libre elección, si así lo considera. Entonces, este es un derecho importante. Muchas veces en la práctica, los policías no te dejan ni siquiera que se comuniquen con sus familiares, ¿no? En muchas ocasiones inclusive hemos discrepado diciendo, ¿cómo usted va a llamar? De repente va a alertar. Entonces no es totalmente. Esto está establecido en el Código Procesal Penal. Uno de sus derechos fundamentales es comunicarse con sus familiares cuando está detenido, ¿no es cierto?
Básicamente, ello es importante. Asimismo, solicitar los actuados para una lectura del acta de intervención del investigado. Entonces, primera diligencia urgente, inaplazable, ha sido la acta de intervención, ¿no? Porque ese es inclusive sin la participación de los abogados, cuando es un hecho flagrante, se hace un acta de intervención y ahí detalla todos los hechos, ¿no? Cómo la han encontrado, a qué hora, en qué situación, en qué, ¿no? Y qué elementos o materiales o actos ilícitos, ¿no? En este caso, armas, objetos punzocortantes, o qué se le ha encontrado, ¿no? Todos en esa acta de intervención están detallando. Y es fundamental tener a la vista, y de esa manera ya tienes ya una idea de qué se trata, de qué delito o cuál sería tú te proyectas cómo sería su situación jurídica del detenido, en todo caso de tu patrocinado o de tu usuario. Comunicar también al investigado sobre los cargos que se imputan. Evidentemente, cuando ya, ¿no es cierto?, tú te entrevistas, entonces tú tienes que también comunicarle, mira, sabes, estos casos o estos cargos se te está imputando, ¿no? Para ello, ¿qué? Proyectarnos, como le digo, si el fiscal nos va a solicitar, ¿no?, una prisión preventiva, siempre estar alerta. ¿Por qué? ¿Para qué se necesita esto? Porque evidentemente dentro de los 48 horas es muy cortísimo. Quizás es detenido un día viernes, sábado y domingo, no atienden, por ejemplo, la notaría pública. Entonces, ¿para qué? Para recabar los documentos que acrediten su arraigo familiar, laboral y arraigo domiciliario, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente importante de que los abogados tengan mucho en cuenta en este aspecto y de esa manera también hacer una defensa idónea y adecuada. Siguiente, por favor. Calificación de la denuncia. En efecto, ¿no? Una vez obtenido la denuncia de parte del fiscal, calificará después de haber realizado las diligencias preliminares. Consideramos también en este aspecto, en efecto, quien hace pues todas estas diligencias son la Policía Nacional, ¿no? Consecuentemente, al culminar estas diligencias, ¿qué hace la policía con el nuevo Código Procesal Penal? Precisamente hace un informe, ¿no es cierto?, un informe policial. Pero, sin embargo, con el Código de Procedimientos Penales era distinto. Ustedes, algunos recordarán, mis colegas que están presentes, se le llamaba atestado policial. La diferencia era de que el atestado policial sí podía calificar, ¿no es cierto?, la calificación jurídica. Inclusive ellos ya ponían el tipo penal. Entonces, ahora ya no es, solamente se hace el informe, ¿no? Consecuentemente, con este informe, ¿no es cierto?, lo eleva al Ministerio Público, ¿no es cierto? Obviamente, en este caso, se tiene que verificar para la calificación de la denuncia que el hecho denunciado, si realmente constituye o no. Puede ser lo contrario, que el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente, declara que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria y ordena el archivo de los actuados. Contrario sensum, puede ser, ¿no es cierto?, formaliza e inclusive puede requerir prisión preventiva o requerir una comparecencia restringida o también un proceso inmediato, ¿no es cierto? Eso es al momento de que se culminan todos los actos de investigación durante las diligencias preliminares. Siguiente, por favor. Aquí quiero precisamente puntualizar y también hacer un hincapié sobre las direcciones de las diligencias preliminares. ¿Por qué nosotros hemos considerado estas etapas del proceso para más o menos entender, ¿no? Consideramos que las etapas del proceso son tres, ¿no? Investigación preparatoria, etapa intermedia y el juicio oral. Y si ustedes pueden considerar también la cuarta etapa, podría ser impugnación de las sentencias condenatorias o sentencias absolutorias, ¿no es cierto? Bueno, ese es criterio de cada uno. Consideramos particularmente, nosotros también podemos considerar como una cuarta etapa, porque en el juicio oral, ¿no es cierto?, se determina la responsabilidad, entonces se impugna, ¿no?, a la sala superior. Pero nuestra disertación es concretamente sobre diligencias preliminares. Muy concretamente, en las diligencias preliminares está dentro de la investigación preparatoria, ¿no es cierto? Es preproceso, podemos decir. ¿Quién es el director de la investigación preliminar? Es el Ministerio Público. En la etapa intermedia, ¿quién es el director? Juez de investigación preparatoria, ¿no es cierto? En la etapa de juicio oral,
es el director, juez penal unipersonal o colegiado. Depende del delito, puede ser un delito grave que supere los 6 años, entonces un colegiado. Pero nos vamos a centrar en lo que es nuestro ponencias, diligencias preliminares. ¿Por qué le hemos hecho esa línea que comparte, ¿no es cierto? Evidentemente, la investigación preparatoria es también, está considerado las diligencias preliminares. Les voy a explicar por qué. A ver, por favor, la siguiente. Muy concretamente, la diferencia en la investigación preliminar es que el Ministerio Público es amo y señor. O sea, nadie controla al Ministerio Público. Él es autónomo. Incluso sin control del juez puede archivar, ¿no es cierto?, el caso tranquilamente, ¿no? Entonces, no procede, ¿no es cierto?, formalizar investigación preparatoria y ordena el archivamiento, sin, ¿no es cierto?, comunicar al Ministerio Público. En las diligencias preliminares, ojo. En cambio, en la investigación preparatoria, el fiscal comunica al juez para que controle o supervise. Entonces, al someter a la investigación formalmente dicho, de paso aquí podemos decir que no puede pues archivar el fiscal de manera autónoma, no puede archivar de manera autónoma como lo hace en las diligencias preliminares. En este caso, convoca el Ministerio Público, solicita el sobreseimiento y convoca al juez para hacer el control formal. Esto el artículo 344 indica textualmente, ¿no es cierto? Para ello, pues, tiene que convencer el fiscal al señor juez si realmente no es posible sobreseer, archivar, pero siempre con el control del señor juez. Hay que tener en consideración porque hay una diferencia, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. En esta etapa puede también convocar al juez el señor fiscal de manera excepcional. Cuando, por ejemplo, hay unas diligencias preliminares, convoca el señor fiscal al señor juez. Uno de ellas es cuando el fiscal requiere impedimento de salida de un investigado, ¿no es cierto? Evidentemente, tienes un requerimiento de impedimento de salida, ¿no es cierto? Ahí, de repente, sustenta las razones, los fundamentos, por qué no debe salir o impedir la salida de un investigado fuera de Perú, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esto también ¿no es cierto?, se tiene que realizar en una audiencia. Puede declarar infundada o fundada, ¿no es cierto? Entonces, excepcionalmente, en estos casos puede recurrir también, ¿no es cierto?, al señor juez. En otro también tenemos detención preliminar. Fíjense, por ejemplo, en las diligencias preliminares encontramos algunos indicios, ¿no es cierto?, relacionado a una persona X, consecuentemente, ¿no es cierto?, haciendo el seguimiento, consideramos que una persona X en su domicilio habría algún actos, ¿no es cierto?, por ejemplo, ilícitos o documentos idóneos que puede relacionar con la investigación que se está realizando. Un ejemplo del que le podemos decir es de los ediles. Los ediles, también está el Comando Mermelo, precisamente se ha hecho el seguimiento, entonces se establece que efectivamente hay una relación, un vínculo con los delitos que se está investigando a X persona. ¿Qué se hace? Solicita al juez la detención preliminar y evidentemente si es que le da fundada, se allana pues el domicilio, ¿no? En todo caso se detiene a la persona fulano de tal, ¿no es cierto? A la persona X. Ahora, creo que también nos hemos adelantado lo que es el allanamiento, es igual, ¿no es cierto? Puede allanarse una institución pública o privada, donde se puede determinar que hay algunos indicios razonables que pueden relacionar con un ilícito que se está investigando, ¿cierto? Y por otra parte, también tenemos el tutela de derecho. En este aspecto ya también el abogado del investigado puede excepcionalmente solicitar, ¿no es cierto?, o convocar al señor juez en tutela de derecho, que evidentemente cuando, ¿no es cierto?, está vulnerándose algún derecho fundamental del investigado. Tal es así, más adelante vamos a, ¿no?, también hacer un hincapié respecto a ello.
y también tenemos el control de plazo. Naturalmente, cuando se excede las investigaciones preliminares, ¿qué se hace? Se presenta, pues, ¿no?, el control de plazo para que el señor juez determine si efectivamente se está excediéndose en el plazo y obviamente, pues, no ordena al señor juez para que concluya con la investigación, en todo caso, ¿no es cierto?, para poder culminar con estas investigaciones preliminares. Por otra parte, los abogados, ¿no?, abogados del investigado o de la parte agraviada pueden instar en unas situaciones, por ejemplo, en devolución de bienes incautadas. Muchas veces el Ministerio Público, pues, cuando un bien incautado, ya sea una motocicleta de la parte agraviada, estoy hablando de la parte agraviada, que ha sido, pues, ¿no es cierto?, materia de hurto, y el agraviado reconoce, no, es mi vehículo, entonces no lo devuelven, le están paseando, dicen, no, que tenemos que hacer un peritaje para determinar si hay un daño o algo. Entonces, ¿qué hace el abogado de la parte agraviada? Puede instar, ¿no es cierto?, la devolución y recurre al juez, y el juez insta al Ministerio Público para que la devolución de los bienes incautados. Eso es básicamente fundamental. Hay otro también cuando, por ejemplo, en nuestra actividad diaria, ¿no?, a veces conversando con los colegas, dicen, presenta un testigo, no me acepta, me ha denegado el fiscal, ¿qué hago? ¿Presento una tutela de derecho? O en todo caso, ¿o qué hacemos? Entonces, está establecido puntualmente esto. También se puede instar también al señor juez para que, ¿no es cierto?, recurrir al juez para que convoque una audiencia e instar al señor fiscal para que, ¿no es cierto?, fije una fecha para su declaración de un testigo o ampliación también de su declaración del investigador. Eso es también sumamente importante. Siguiente, por favor. Aquí vamos a entrar a lo que es plazos para realización de actos de investigación. Evidentemente, la naturaleza que determina según los casos, por ejemplo, tenemos aquí, muy concretamente, vamos a decir, casos simples es de 120 días, casos complejos 8 meses, casos de crimen organizado 36 meses, sin posibilidad de prorrogar el plazo. Evidentemente esto, señores participantes, colegas presentes, esto ha sido regulado en la jurisprudencia. Tenemos la casación 2-2008, la libertad, casación 144-2012, ANCAS, y la casación 599-2008, Lima, caso Keiko Fujimori. ¿Por qué estamos mencionando estas casaciones? Precisamente porque el artículo 334, inciso 2, se supone que debe determinar el plazo de investigación preliminar muy concreto y de manera clara y puntual. Dice ahí 60 días, pero sin embargo dice, puede ser prorrogable por el Ministerio Público por un plazo razonable. Significa que al Ministerio Público le da una puerta, una posibilidad, ¿no es cierto?, para que pueda también prorrogar, ¿no es cierto?, el plazo en las investigaciones preliminares. Consecuentemente, por eso es que estas casaciones han determinado en las diligencias preliminares, por ejemplo, ¿no es cierto?, vuelvo a recalcar, en casos simples o casos comunes, 120 días, precisamente la casación 2-2008, la libertad determina eso, y el otro, por ejemplo, casos complejos, la 144-2012 de ANCAS determina que es 8 meses, y la casación 599-2008, que es caso Fujimori, crimen organizado, determina que son 36 meses de investigación preliminar. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hacer un análisis de estudio de casos según jurisprudencias relevantes. Precisamente lo que quiero expresarles es, por ejemplo, este caso, el expediente 280-2017. En el fundamento 5.8 dice, siendo el principal motivo del apartamiento ¿no es cierto?, que a la fecha de expedida la indicada sentencia de casación 144, ya hemos dicho, hemos referido de casación 144-2012 ANCAS, esto es el 11 de julio de 2013, aún no se encontraba vigente. A ver, muy concretamente voy a explicar. ¿Qué pasa en el caso de Fujimori? En el expediente 280-2017, precisamente en la Fiscalía interpone recurso de apelación, porque inicialmente el juez de investigación preparatoria nacional
le declara fundada un control de plazo. Entonces el Ministerio Público recurre mediante recurso de apelación, ¿no es cierto?, a la sala penal de apelaciones, en donde con este expediente 280 y efectivamente al Ministerio Público pues le da razón y le declara infundada y revocan ese control de plazo. ¿Y cuál es el fundamento? Dice que la casación 144-2012 ANCAS regulaba precisamente que esto, ¿no es cierto?, para casos complejos, 8 meses de diligencias preliminares. Pero, ¿qué dice la sala? Dice que en este caso, ¿no es cierto?, que el 11 de julio de 2013 aún no se encontraban vigentes las leyes 30.076 y 30.077 vigentes recientes desde el 26 y 28 de julio de 2013, respectivamente, que modificaron los plazos de duración de la investigación preparatoria, formalización y diligencias preliminares. Incorpora un plazo propio para investigar los delitos de organizaciones criminales. Consecuentemente, caso Keiko Fujimori se encontraba pues en delitos de crimen organizado, ¿no es cierto? Entonces, los señores de la Sala de Apelaciones Nacional se apartan de esta casación 144-2012 de ANCAS, con el fundamento de que esto es netamente para casos complejos, pero no es para casos de crimen organizado. Consecuentemente, hay que determinar cuál sería pues el plazo razonable. Entonces dice pues en este expediente, los jueces superiores dicen que tiene que ser 36 meses. Por ello, esta resolución de la Sala Superior ha sido, ¿no es cierto?, casado de manera excepcional para crear doctrina jurisprudencial, y de los cuales se ha ido pues en casación, precisamente ha hecho mención la 599-2018, ¿no es cierto? Entonces, ella aquí lo que se ha determinado estos plazos de 36 meses. Siguiente, por favor. Esta es la casación 599-2018, Lima. En el fundamento 2.110, ¿qué dice? Siguiendo las líneas interpretativas en las sentencias casatorias 2-2008, fíjense, de la libertad, eso habla sobre lo que es el plazo para casos simples, ¿no es cierto? 120 días. Y la casación 144-2012 ANCAS respecto de los casos complejos, ¿no es cierto? Lo que fijaba el plazo máximo para las diligencias preliminares, 8 meses. Pero sin embargo dice que en una organización criminal, el plazo máximo de las diligencias preliminares no debe superar 36 meses. En el fundamento 2.1.11, tal plazo se justificará en atención que una organización criminal, dada la dinámica de las conductas derivadas, pueden requerir mayor plazo previsto para la indagación de casos comunes o complejos, presenta mayor dificultades ¿no es cierto? Se exige pues una mayor inversión de recursos personales, logísticos, demanda en un tiempo superior para investigar la diferencia de otros casos simples o complejos. Y es necesario potenciar la eficacia de la persecución penal. Por ello, señores participantes en este diplomado, esta casación lo ratifica, ¿no es cierto? La resolución emitida la Sala Superior, entonces declara infundada su recurso de casación formulada por la señora Keiko, razón por la cual en estos momentos sigue, ¿no es cierto?, procesado, incluso está en una etapa intermedia. Por ello consideramos, pues, estos son los fundamentos y razones de que estas casaciones han hecho una determinación, en todo caso han limitado los plazos en las diligencias preliminares. Con ello, señores, doy por concluido mi exposición. Espero pues que haya sido a entera satisfacción, y consideramos también que por estar en vacaciones, ¿no?, hemos dado un alto para poder cumplir con el compromiso que hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Paulo. En esta oportunidad le hacemos, lógicamente, un agradecimiento de parte del Instituto de Capacitación Académica y Especialización del Perú. Gracias por su magistral ponencia, deleitándonos justamente con el tema de diligencias preliminares en el nuevo Código Procesal Penal. Bien, para poder culminar justamente con esta etapa de la disertación, vamos a contar ahora con el panorama de las preguntas del público
que nos está sintonizando a través de la plataforma de Facebook, o así como también a través de esta plataforma del Zoom directamente. Tenemos, doctor, una pregunta que nos formula la doctora Julia Ruiz. Dice, doctor, excelente exposición, muy didáctico y bien explicado. Mi pregunta es, si tengo un cliente que se encuentra detenido y se le toma su declaración, y yo como abogada noto que se le hace preguntas que están fuera del lugar y que buscan incriminarlo, ¿podrá objetar y evitar que se le siga preguntando? Ayúdeme, por favor, es una gran duda que tengo y estoy a puertas de terminar la universidad. Gracias, doctor. Muchas gracias por la pregunta. En efecto, hay que tener muy en cuenta en cuanto a la declaración que se toma pues a un investigado, muchas veces le intimida, pues en este caso tanto el Ministerio Público y la policía. Cuando se hace, por ejemplo, algunas preguntas impertinentes, innecesarias, para eso está el abogado, para efectos de poder precisamente objetar, ¿no? Intervenir y decirle porque esas preguntas son impertinentes, de que no debe preguntarse porque no va relacionado con los hechos de la investigación. Y eso es la participación activa de un abogado, ¿no? En todo caso, señores, si van a persistir en estar tomando hechos que no vienen al caso de la investigación, consecuentemente voy a decir, pues, mi abogado que guarde silencio y más adelante va a declarar o ampliar su declaración. Eso sería precisamente lo que se puede, ¿no es cierto?, determinar si existiera de las preguntas impertinentes o que no llevan, pues, ¿no es cierto?, relacionado con los hechos de investigación. Muy bien, doctor, muchas gracias por la aclaración. Tenemos también otra pregunta que un usuario nos remite a través de la plataforma de WhatsApp. El doctor Mario Quispe, ¿qué es lo que dice el doctor? Doctor, excelente ponencia. Una pregunta. ¿Usted considera que se respeta el plazo de las diligencias preliminares en la práctica, pese a que se encuentran establecidos los plazos? Es la pregunta que nos hace el usuario. Muchas gracias por la pregunta. En efecto, consideramos que esta pregunta es bastante interesante. En la práctica, señores participantes, realmente no se está respetando estos plazos que determinan estas casaciones en casos complejos, simples, o inclusive crimen organizado. En las diligencias preliminares estamos hablando propiamente dicho. Sucede que en la práctica, por ejemplo, nosotros estamos diariamente en esta situación de batallar. Consideramos que inclusive hay algunos que no se excedieron en demasía el plazo de investigación preliminar. Para ello, ¿qué es lo que se hace? Precisamente lo que particularmente, ¿no?, como defensor público, nuestra estrategia es presentar un archivamiento en razón de que se ha, ¿no?, cumplido o se ha excedido el plazo de investigación preliminar, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, yo tengo un caso muy concreto de lo que es en la carpeta fiscal 1076-2019, la misma que la primera disposición ha sido todavía el 2019. Y excepcionalmente amplía el 2021. Imagínense, son 120 días, ya se había vencido. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso hay que invocar algunas casaciones. Por ejemplo, el artículo 344, inciso 2, dice los plazos de investigaciones en las diligencias preliminares, ¿no es cierto?, es de 60 días. Tenemos la casación 134-2012, ANCAS, doctrina jurisprudencial. ¿Qué nos dice ahí? No procede prórroga de investigación preliminar cuando el plazo ha vencido. Muy concretamente, esta es la casación 134-2012, ANCAS. Por ello, se plantea de esa manera el archivamiento. Y otro punto importante, la casación número 66-2020, 2010, ¿qué nos dice? El cómputo de las diligencias preliminares se cuenta a partir del momento en que el fiscal tiene conocimiento de la noticia criminal y no cuando el denunciado es notificado con la misma.
Fíjense, entonces, cuando se computa estas diligencias preliminares, precisamente cuando toma conocimiento, ¿no es cierto?, de la noticia criminal el fiscal, y no así cuando le notifican, pues. Obviamente le notificarán, pues, de un mes, de repente de 2 meses, entonces piensan que se computa de esa fecha. Entonces, estas casaciones es importante. Entonces, invocamos eso para efectos de que se pronuncie, en todo caso, archive el proceso, porque ya se ha accedido demasía en lo que es las diligencias preliminares. Eso sería la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Se hace también una cordial invitación a los demás participantes de esta plataforma de Zoom a poder formular sus respectivas preguntas para que el doctor pueda aclararnos con su vasta experiencia que él tiene. Recordemos que él es a la actualidad defensor público del Ministerio de Justicia en esta región de Madre de Dios. Continuando con el rango de preguntas también, tenemos una pregunta que nos formula la doctora Ana Sánchez. ¿Qué es lo que dice la doctora? Excelente ponencia, doctor Paulo. Doctor, ¿usted considera que la rueda de reconocimiento en la práctica se hace acorde a ley? Teniendo en cuenta que se ha visto casos donde solo ponen a una sola persona en la rueda de reconocimiento y prácticamente eso obliga a que la agraviada los indique. Es la interrogante, la inquietud que tiene la usuaria. Muchas gracias. La pregunta concretamente, ¿no es cierto?, nos habla sobre el reconocimiento de personas en rueda, personas, en este caso, investigados. Conforme ha referido la pregunta, si realmente se practica, ¿no? En efecto, hay cierta falencia donde no se está garantizando de manera concreta el procedimiento a seguir conforme le establece el artículo 189 del Código Procesal Penal. Si ustedes tienen a la mano, el artículo 189 dice reconocimiento de personas, ¿no es cierto? Cuando fuera necesario individualizar a una persona, se ordenará su reconocimiento. Quien lo realiza previamente describirá a la persona aludida, acto seguido se le pondrá a la vista junto con otras personas de aspectos exteriores semejantes, en presencia de todas ellas y desde un punto donde no se puede ser visto, se le preguntará si se encuentra entre ellos la persona que observa aquella a quien se hubiera referido en sus declaraciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice en este artículo? Tienen que ser, mira, el investigado en este reconocimiento de rueda, tienen que ser igual, similar con las características de un investigado, las personas que le va a acompañar, ¿no es cierto? No puede traer, pues, si por ejemplo una persona, en este caso el investigado es de tamaño bajo, o en todo caso es con textura de repente delgado, no lo puede entrar pues una persona de contextura gruesa o de tamaño más alto, ¿no? Entonces hay una, ¿no es cierto?, diferencia en este aspecto. Y muy bien también ha indicado la que nos ha preguntado, usualmente cuando el abogado no está atento, no está prácticamente, ¿no?, detrás de todas estas diligencias de manera muy minucioso, acucioso, sucede eso, sucede. Cuando, por ejemplo, una sola persona ni siquiera ya necesita reconocer porque la agraviada ya lo ha visto, ya está sentado allá, y entonces no es ni siquiera necesario hacer este reconocimiento porque ya lo ha reconocido. El reconocimiento es cuando realmente la parte agraviada dice que yo lo he visto tal y nunca la ha visto, solamente cuando ha perpetrado el acto ilícito. Entonces describe las características y tiene que ser con otras personas de su misma, ¿no es cierto?, características. Entonces le ponen, pues, conforme hemos referido, le ponen su numeración 1, 2, 3, 4, 5 y de manera indistinta tiene que estar, ¿no es cierto? No de manera secuencial, por ejemplo, puede ser ahí 1, 4, así. Pero ahí el investigado tiene un número. Entonces, cuando ¿no?, ve o observa la parte agraviada y dice solamente el número. ¿Qué número es? ¿Te reconoció? Sí, es el número. Entonces, contrastamos si efectivamente es investigado. Entonces, a veces no se da. Eso es fundamental, este reconocimiento, porque eso ayuda a construir nuestra estrategia de defensa, ¿no es cierto? Y en efecto, se está dándose esa mala costumbre de que no se está realizando estos procedimientos. Sencillamente, a veces
la policía, el Ministerio Público, para poder de repente ya avanzar con sus diligencias o de repente ya solicitar una prisión, hacen ese tipo de situaciones de que ya lo reconoce e inclusive ya lo hacen firmar y listo, reconoció ¿no? La parte agraviada al investigado que sí es el que ha cometido el acto ilícito. Consecuentemente, con eso ya está pues con un pie para que soliciten su prisión preventiva, ¿no? Entonces, para eso hay que estar atentos los abogados, defensores públicos o particulares. Eso sería la respuesta. Muchas gracias. Perfecto, doctor, ¿no? Si bien es cierto, como usted lo ha mencionado, en la práctica, muchas veces la teoría deslinda mucho de la parte práctica, ¿no? En el Código Procesal Penal, usted bien lo ha explicado, efectivamente, para el tema de del reconocimiento físico, en efecto, cuando se suscita, por ejemplo, delitos de robo agravado, que son muy frecuentes, esos delitos aquí en la zona, en la región de Madre de Dios, de una incidencia altamente frecuente ese tipo de delitos y donde muchas veces las víctimas no tienen esa opción de poder decidir sobre qué personas van a ser en todo caso sometidas al reconocimiento, siendo ellas en algunas circunstancias obligadas por la misma situación en decir solamente, en dársele una opción y lógicamente elegir esa única opción que le da muchas veces, ¿no? Este sistema penal que en realidad no funciona del todo correcto, ¿no? Entonces, lo correcto, como usted lo ha mencionado, sería de que ella imita algunas características físicas que le permitan a ella misma, ¿no? Hacer cierta percepción respecto a cómo vestía de repente esa persona que le ha sustraído sus pertenencias o las características que le permitan identificar a esa persona y posteriormente recién a través de un reconocimiento correcto, ¿no? Como usted lo ha mencionado, entonces decidir qué persona ha sido la que la ha sustraído, ¿no? Y ha cometido ese ilícito penal tan grave que es el robo agravado. Muy bien, doctor, vamos a proseguir con una pregunta y es la doctora Santula Gamarra que nos refiere la siguiente inquietud. Excelente ponencia, mis felicitaciones, doctor. Mi pregunta es, para efectos procesales, ¿desde cuándo se computa la notificación de la disposición fiscal en una investigación preliminar? Gracias a la doctora Santula y gracias por la pregunta. Realmente, conforme ha manifestado también, por su parte, tenemos que ser muy consecuentes con lo que es la defensa y realmente en lo que es nuestra región Madre de Dios existen múltiples delitos, existen pues delitos de diferentes características, ¿no? Estamos hablando de trata de personas, medio ambiente, crimen organizada, hablamos, por ejemplo, de homicidio, hurto, robo, infinidad de delitos. Y yo creo que en Madre de Dios está todos los delitos que se puede, ¿no es cierto?, realizar, porque muchas veces desde Lima incluso vienen. ¿Para qué? Para poder, ¿no es cierto?, ganar experiencia, porque en otros lugares, regiones, no hay, pues, estas clases de delitos que nosotros diario estamos viendo, hasta sicariato, incluso comando mermelo, corrupción de funcionarios. Es una situación bastante interesante para poder, inclusive, ¿no es cierto?, ganar una experiencia como abogados litigantes. Particularmente voy a responder a la doctora Santula, y gracias por la pregunta. Nos dice, ¿no? Para efectos procesales, ¿desde cuándo se computan las notificaciones de las disposiciones preliminares, en este caso, ¿no? Disposiciones preliminares. Consecuentemente, conforme nosotros hemos indicado, para el cómputo de las diligencias preliminares, en primer lugar, la casación 66/2010 dice: el cómputo de las diligencias preliminares se cuenta a partir del momento en que el fiscal tiene conocimiento de la noticia y no cuando el denunciado es notificado con la misma. Ahora, para poder responderle la pregunta, si bien es cierto en las diligencias preliminares, muchas veces, ¿no? En este caso, para efectos procesales, se debe tomar en consideración de que la notificación debe ser personal. La primera notificación. Porque usualmente el Ministerio Público en la práctica no lo hace así.
lo notifican por debajo, ¿no? de la puerta, o dicen de repente por edictos, ¿no? Entonces, no hay una notificación concreta, porque hay que entender que la notificación es un instituto procesal muy importante, es el que comunica de una presunta, ¿no es cierto?, investigación. ¿Para qué? Para que pueda realizar su defensa irrestricta. En consecuencia, esta notificación, ¿no es cierto?, se computará prácticamente para efectos procesales desde la notificación personal. ¿Dónde dice eso? En el artículo 127, inciso 2. La primera notificación al imputado, este es detenido o preso, será efectuado en el primer centro de detención donde fue conducido, mediante la entrega de copia de persona, o si no fuera posible, se le informará inmediatamente al detenido. Salvo que el imputado no detenido haya fijado domicilio procesal, la primera notificación se hará personalmente, entregándole una copia en su domicilio real o centro de trabajo. ¿Qué le parece? Esto no se practica en la vida cotidiana, no se practica, sencillamente restringe el derecho absolutamente. Algunos fiscales, déjame decir, que tienen todavía ese criterio inquisitivo. Entonces, ¿cómo es que dice en este Código Procesal Penal que evidentemente los Ministerios Públicos es el titular de la acción penal, es el que hace respetar prácticamente, ¿no es cierto?, las leyes, y es el que persigue el delito y además tiene que, ¿no es cierto?, accionar o hacer las diligencias de manera objetiva? Entonces, nunca hacen estas diligencias de manera personal, sino simplemente ponen, bueno, se le ha notificado debajo de su puerta o no se ha ubicado. ¿Y qué hacen frente a ello? Piden que se declare ausente. Declaran ausente y resulta que viene pues con orden de, ¿no es cierto?, de grado fuerza, y lo conducen a la policía judicial y hacen control de la identidad. Entonces, en ese aspecto hay que tener bastante cuidado. Siempre, ¿no es cierto?, la defensa pública realiza su unificación de criterios. En este aspecto también nosotros, la defensa pública, ya nos hemos puesto fuertes y hemos dicho, primera notificación, diligencias preliminares, tiene que ser personalísimo. Y si no hay esa notificación, señores, nosotros prácticamente presentamos nulidades, o en todo caso hasta inclusive tutela de derecho, para efecto de que estaría vulnerando si no se notifica de esa manera. Por ello consideramos, ¿no?, desde la notificación personal, estaría pues, se estaría computando para efectos procesales. Esa sería la respuesta concretamente. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias por la aclaración. Así que, estimados participantes de este primer diplomado, aspectos interesantes estamos tocando justamente en esta primera sesión del Diplomado de Derecho Penal y Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. Ya saben ustedes, la primera citación que se le hace a un imputado por algunos hechos, ¿no?, que se configuran dentro de un tipo penal específico en el Código Penal, tiene que ser de forma personal para efectos de que no se pueda estar sujeta a futuras nulidades que en todo su derecho el imputado puede inclusive alegar y llegar hasta presentar tutelas de derecho. Muy bien, seguimos con las siguiente pregunta. ¿Tenemos alguna intervención aquí dentro de unos? La doctora María Suárez está levantando la mano. Adelante, doctora, haga su pregunta. Sí, quería preguntar, doctor, con respecto a lo que había mencionado del tema de cuando, por ejemplo, al imputado, por ejemplo, se le dice para que guarde silencio. Usted, como recomendación, doctor Virgilio, ¿qué recomendación daría a todos los abogados para que, en qué momento hacer que su patrocinado guarde silencio y en qué momento este pueda declarar? ¿Qué recomendaría usted? Gracias por su pregunta. En efecto, es importante, es parte de la estrategia de la defensa, ¿no? Conforme hemos referido, depende de la característica del delito, depende del caso, que puede ser, ¿no es cierto?, de repente de gravedad. Yo recomiendo, cuando hay pluralidad de investigados, recomiendo que guarde silencio.
porque de lo contrario va a declarar y va a delatar a otras personas. En ese contexto sí yo recomiendo que debe guardar silencio. Pero en cambio, por ejemplo, casos de bagatela podemos considerar, por ejemplo, conducción de estado de ebriedad, comercio clandestino, omisión de asistencia familiar. En efecto, ahí sí puede declarar, no hay ningún problema, simplemente el dosaje etílico, por ejemplo, peligro común, ¿no es cierto?, determina y el acta de intervención, y más bien nos interesa que se agilice esa investigación preliminar. ¿Para efectos de qué? Para efectos de que se pueda someterse a un criterio de oportunidad, principio de oportunidad, a nivel fiscal. Pero usualmente sucede, pues a veces, ¿no? Es lamentable decir que no hay un criterio de parte del Ministerio Público. Yo tuve una ocasión por comercio clandestino, creo que le habían intervenido por 2 gramos o a 3 gramos de oro, lo bajan a una señorita, indicando que estaba realizando un comercio clandestino, ¿no? Entonces, como, ¿dónde, a qué actividad se dedica, todo? Entonces, lo intervienen y me convocan, pues, ¿no?, para su declaración. Entonces, dio su declaración y ¿no?, lo citan naturalmente para otras diligencias y obviamente pues pasa al Ministerio Público y resulta pues una fiscal que no voy a decir su nombre, nos convoca a su ampliación de su declaración y después a un principio de oportunidad. Resulta que nosotros, pero para fechas diferentes, ¿ah? Ahí es donde yo discrepé con la fiscal, dije, pero doctora, ¿cómo usted va a convocar para fechas distintas? Y mi patrocinada no vive acá, vive en Lima, entonces, ¿cómo usted está convocando una fecha distinta para su declaración y otra fecha distinta para su principio de oportunidad? Lo que a usted le interesa es de una vez archivar esto. Está presto mi patrocinada a someterse a un principio de oportunidad. Entonces, inclusive se tendría que, ¿no?, obviar su declaración porque se está sometiendo a un principio de oportunidad. Pero no, doctor, que tenemos que cumplir su declaración, recabar y otra fecha estamos... Pero esos criterios, fíjense, fíjense, cómo es que dilata tiempo y también ellos mismos, ¿no es cierto?, generan su carga procesal. Yo que el fiscal inmediatamente le damos su principio de oportunidad, listo, ya paga el monto tanto, listo, trae, listo, principio firma y de abstención, archivo al caso. Entonces lo que pasa es que el Ministerio Público un poquito que no tienen van a disculpar, de repente algún representante del Ministerio Público está, no hay ese criterio de unificación, o sea, ellos no hay, creo, de los fiscales, unas reuniones que hacen y unifican esos criterios. Cada uno maneja a su manera, otro, ¿no?, indistintamente. Por ahí es donde incluso se recargan con carga procesal, porque realmente, ¿no?, cuando uno pues aplica de manera uniforme el criterio, tranquilamente pues ya tienen, ¿no es cierto?, establecido, entonces se puede aplicar. Otro detalle, les voy a también manifestar una experiencia. En omisión de asistencia familiar, ¿qué sucede? Ministerio Público, sin aperturar las diligencias preliminares, de frente incoa proceso. Yo pregunto, ¿está bien eso? Directamente incoar sin necesidad de realizar alguna actividad, ¿no es cierto?, de actividades indagatorias o diligencias preliminares. ¿Se puede incoar en un proceso inmediato, obviando esas diligencias preliminares, tanto más que dice que tiene que estar motivado el requerimiento? Entonces, en esos aspectos también hemos cuestionado como defensores públicos, no se puede aceptar un proceso inmediato en los procesos de omisión de asistencia familiar, de frente, sin disposiciones, para solicitar requerimiento de proceso inmediato. ¿Por qué digo eso? Porque precisamente el maestro Celis Mendoza se ha pronunciado de que en este tipo de delitos de omisión de asistencia familiar, mínimamente el fiscal tiene que indagar, investigar si ese no investigado, imputado, tiene posibilidades, capacidad económica y adrede, o sea, de manera, ¿no es cierto?, dolosa, intencionalmente, no quiere pasar alimentos a su menor hijo. Por eso nosotros preguntamos, ¿qué pasa cuando ya en el juez ¿no es cierto?, juez de paz letrado, en esa época todavía, ¿no es cierto?,
El señor pues era un potencial empresario, tenía capacidades económicas y transcurrido unos 5 años, 6 meses, de repente está una enfermedad, quizás tiene un accidente, quizás es periempleo, de repente una incapacidad tiene, entonces ya no tiene esa capacidad económica, pues, ¿qué queda? ¿En qué quedamos eso frente a ello? Obligar. Entonces, ese teoría es importantísimo que maneja el maestro Celis Mendoza. Entonces, tiene que demostrar la capacidad en la investigación preliminar, siquiera pedir información al registro público si tiene, ¿no es cierto?, casa propia o tiene algún bien a su, no sé, a su nombre, a su propiedad, tiene algunos bienes, ¿no es cierto?, vehiculares, o de repente informar a la SUNAT si tiene, ¿no es cierto?, viene registrado su actividad, algo. Entonces, con eso demuestra, pero no los fiscales de frente, no, señor, es suficiente la sentencia de juzgado de paz letrado y con eso, listo. Entonces, en ese aspecto, nosotros hemos cuestionado en estas audiencias de procesos inmediatos de que no se puede acertar procesos inmediatos cuando ni siquiera se ha aperturado una diligencia preliminar, ni siquiera se ha convocado un principio de oportunidad para que tenga la oportunidad esa persona de repente no aplicar o solicitar el principio de oportunidad, pagando todos los alimentos devengados y la reparación civil. Ello no se hace, entonces en la práctica no se hace directamente. Entonces, por ello digo, nuevamente recalco, ¿quiénes se generan sus propios carga procesal? Ministerio Público, por una sencilla razón, porque no hay ese criterio. Pues. Entonces, situaciones estas suceden, muchas veces sucede eso, inclusive en conducción de estado de ebriedad, a veces pagan ¿no?, su reparación civil, y resulta que indistintamente, a pesar que ha pagado, incoan proceso inmediato, entonces no hay un trabajo serio, pues, ¿no? Entonces, muchas veces nos ha hecho eso. Pagan, incluso ya han firmado su principio, se olvidaron de realizar su disposición de abstención. Bueno, no sé, viene otro fiscal, revisa, ¿no? Y incoa, proceso inmediato. Pero nosotros presentamos ahí, señor, ya se pagó, no sé por qué motivo se está incoando. Situaciones que de repente genera, evidentemente, carga procesal, no solamente a nivel fiscal, sino a nivel del juzgado, ¿no? Esos son algunos detalles importantes. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Y sí, efectivamente, como lo mencionaba el doctor, si bien es cierto, inclusive la norma establece, la norma procesal penal establece, por ejemplo, la terminación anticipada, algunos otros procesos especiales dentro del Código Procesal Penal, como tenemos también la acusación directa, cuando consideramos de repente de que ya se ha cumplido con toda la etapa de investigación, se tiene casi certeza de la comisión de un ilícito penal, la norma nos faculta a poder incoar un proceso de acusación directa para que justamente se pueda hacer ya de una vez cuestionado, debatido en esta fase estelar del juicio oral, que sería la etapa en la que podría dilucidarse con mayor amplitud respecto a los hechos que se están siendo en materia de imputación, ¿no? Sin embargo, como lo ha mencionado el doctor a través de su ponencia magistral, si efectivamente no se puede dejar de lado, por ejemplo, el incoar un proceso inmediato, sin antes haber efectuado, lógicamente, las diligencias preliminares, ¿no? Como en el caso ha mencionado, no se puede incoar un proceso inmediato, por ejemplo, como lo ha mencionado, en situaciones en las que, por ejemplo, se pretende en un delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Previamente se tiene la obligación, el fiscal como director de la investigación, por lo menos recabar los primeros actos de investigación, lógicamente con la finalidad de cumplir los requisitos que establece la norma, ¿no? Individualizar, lógicamente, al imputado, que exista la existencia de actos reveladores de la existencia de un delito, ¿no? Que el delito no haya prescrito y, lógicamente, los requisitos que establece la norma a efectos de poder continuar y formalizar la investigación preparatoria. Entonces, no se tiene que vulnerar los derechos del imputado, ¿no? Porque esto inclusive puede ser cuestionado justamente ante las vías de tutela de derecho para que se pueda no infringir este tipo de derechos fundamentales que lógicamente la Constitución, las leyes sustantivas y las leyes procesales protegen, ¿no?, al imputado. Bien, tenemos también otra pregunta de la doctora Nora Agramonte a través de la plataforma de Facebook, que también nos están sintonizando a través de nuestra página ICADE Perú. ¿Qué nos dice la doctora Nora?
Doctor, muy didáctica su exposición. Mi pregunta es, ¿qué acciones tomaría yo como abogada de la parte imputada en caso de que la Fiscalía no cumpliese con los plazos establecidos para las diligencias preliminares? Es la interrogante. Gracias. Gracias a la pregunta de la doctora. Muy concretamente, la pregunta que nos ha formulado es precisamente cuando no se cumple no se cumple los plazos establecidos dentro del Código Procesal Penal, esto es las diligencias preliminares, asimismo con las casaciones que hemos hecho mención. Lo que se tiene que hacer es, durante las diligencias preliminares, es presentar un control de plazo al Ministerio Público, ¿no es cierto? Esto es que el Ministerio Público se tiene que pronunciarse respecto de este control de plazo que se presenta directamente al Ministerio Público, indicando que ya se ha excedido el plazo de las diligencias preliminares. Ahora bien, si no te responde este requerimiento o esta solicitud de control de plazo, consecuentemente tienes que recabar con ese o sacar copias de ese escrito que has presentado ante la Fiscalía sobre lo que es el control de plazo, recurres al juez dentro de 3 días, porque así lo establece. Entonces, adjuntando esta solicitud de control de plazo, conforme no te ha dado la respuesta, entonces generas y convocas una audiencia ante el juez de instrucción preparatoria, y el juez de instrucción preparatoria, si es que convences que realmente se está vulnerándose, en este caso el plazo razonable para las diligencias preliminares, que se está excediéndose, declara fundada y ordena el juez para que culmine y se pronuncie en caso de que pueda archivar o en todo caso puede formalizar, ¿no es cierto? Eso sería precisamente la estrategia que se puede presentar en este tipo de cuando hay una situación de que no está cumpliendo con los plazos establecidos el Ministerio Público, excediéndose en demasía en muchos casos, ¿no? Entonces, eso es el mecanismo o la defensa, el control de plazo. Muy bien, doctor. Sí, efectivamente, ¿no? El Ministerio Público tiene que respetar sí o sí los plazos. Si no se respetan los plazos, por ejemplo, establecidos en la investigación preparatoria, lógicamente a través de un mecanismo de control de plazo, lógicamente el juzgado es quien le obliga al Ministerio Público a que pueda emitir la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Y ya no va a tener el plazo de 15 días, por ejemplo, que tenía el Ministerio Público para poder incoar un requerimiento de acusación o de sobreseimiento, sino va a tener menos días, ¿no? 10 días para que pueda incoar, ya sea su requerimiento de acusación o de sobreseimiento, ¿no? Entonces, hay un mecanismo de tutela que sí establece la norma en ese sentido. Hay algo muy importante, doctor, y también usted lo ha mencionado, y es respecto muchas veces de que cuando la Fiscalía toma la decisión, por ejemplo, en diligencias preliminares, como es prácticamente el Código Procesal Penal, la Constitución le da esa facultad al Ministerio Público como ente rector, ente director de las diligencias preliminares, que es quien decide en la etapa de diligencias preliminares, porque está en su poder de poder archivar o de poder emitir la disposición de continuación y de formalización de la investigación preparatoria. Muchas veces en la práctica, doctor, efectivamente, el Ministerio Público lo que hace es archivar las investigaciones que están en la etapa de investigación preliminar. Pero acá hay un punto muy importante. No se le hace la debida notificación a la persona agraviada, en muchos casos, para que ésta pueda tomar conocimiento de esa disposición de archivo y pueda plantear, conforme indica la norma, dentro de los 5 días hábiles, poder formular su recurso de elevación, como algunos le llaman, ¿no? Para que este pueda ser revisado en instancia superior fiscal y pueda determinarse si de repente está de acuerdo con la disposición de archivo del fiscal provincial, o en todo caso de repente le ordena al fiscal provincial a que pueda efectuar más actos de investigación, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la notificación para que no se pueda vulnerar algo que la Constitución política del Estado o las leyes sustantivas protegen, como es el derecho a la debida notificación y el derecho a la defensa. Bien, ¿alguna otra interrogante tenemos también por allí? A ver, para complementar su comentario, en efecto, tienes mucha razón, ¿no? Sí, doctor. Sucede a veces que cuando
emite su disposición de, ¿no es cierto?, de no procede la formalización de mención preparatoria, consecuentemente ordena el archivamiento definitivo. En efecto, esto tiene que ser notificado a ambas partes, tanto al investigado como a la parte agraviada. Y por supuesto que puede interponer, usualmente lo consideramos como recurso y queja a la instancia superior, en este caso al fiscal superior, ¿no es cierto? Para efectos de que puede revisar, si lo ratifica el fiscal superior, bueno, ahí queda una cosa decidida, por lo tanto ya quedaría totalmente archivado. Pero sin embargo, conforme ha referido, puede observar de repente, muchas veces hay dos delitos y solamente lo archiva por un delito. Y entonces falta pronunciarse de otro delito y el fiscal advierte, es el fiscal superior, y dice, señor, este archivamiento solamente es de un delito, por lo tanto, usted no se ha referido o no se ha pronunciado respecto del otro delito, consecuentemente, señor, usted haga las investigaciones respecto a este delito y por lo tanto continúa, ¿no es cierto?, realizar algunos actos de investigación en esta etapa o en todo caso, en las diligencias preliminares. Por lo tanto, es sumamente importante lo que ha manifestado, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, por ello es importantísimo las notificaciones que tienen que realizarse, si bien es cierto, están apersonados con un abogado en su domicilio procesal, o en todo caso, si no están apersonados, a su domicilio real, o en todo caso a su número celular. No hay bastantes para que tenga conocimiento y pueda también, ¿no es cierto?, actuar pues en defensa de su propio derecho. Es fundamental eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, a usted también por su participación. Sin más preguntas de parte del público que nos está sintonizando el día de hoy. De hecho, agradecemos, doctor, su grata participación el día de hoy con el tema de diligencias preliminares. De hecho, el tema también que usted ha mencionado el día de hoy y con su vasta experiencia ha podido ampliar la información que nuestros participantes el día de hoy estamos bastante felices en realidad y encantados de poder contar con su grata presencia y esperamos también más adelante contar con su digna participación para efectos de que pueda contribuir a los estudiantes de Derecho, a la comunidad jurídica, para que pueda interesarse más y capacitarse en temas jurídicos tan relevantes como lo es un proceso penal, ¿no? Porque es muy importante hacer que nuestras personas que nos están sintonizando reconozcan sus derechos fundamentales y tengan la herramienta necesaria para que puedan hacer respetar los mismos desde el inicio, ¿no?, de una etapa tan importante del proceso penal que son las diligencias preliminares, que básicamente se sintonizan como una raíz, ¿no?, de donde erige todo un proceso, toda una fase desde un proceso penal, porque todo parte de una diligencia preliminar, todo partiendo de una denuncia y pasando a través del tamiz de las diferentes etapas, postulatoria, etapa probatoria, etapa decisoria, etapa impugnatoria y finalmente la etapa de ejecución, pues son muy importantes conocer en cada una de esas fases nuestros derechos como ciudadanos y como abogados patrocinantes de un justiciable. Muchas gracias, doctor, por su participación y le agradecemos por su magnífica ponencia. Muchas gracias, doctor. Tenga buenas noches. Buenas noches. Más bien les agradezco particularmente a todos los organizadores. Para mí es honroso participar en estos eventos académicos y más que todo, y de esa manera el profesional día a día aprende más, está en constante capacitación, tanto los estudiantes, y creo que en nuestra carrera de Derecho es sumamente importante que a diario tenemos que estar al día con las normas, con las casaciones, jurisprudencias doctrinales, para efecto de que podamos realizar un adecuado defensa en bien de nuestros patrocinados usuarios. Déjame aprovechar esta oportunidad, de repente no es hacer un cherry, sino que la defensa pública también es una institución del Ministerio de Justicia que evidentemente alberga ahí profesionales que son de diferentes especialidades, diría. Por ejemplo, yo soy defensor público en lo que es especialista en área penal. Hay defensores públicos especialistas en lo que es alimentos o alegra, lo que le dicen. Evidentemente también hay defensor público de la parte agraviada de las víctimas. Y sin duda también
hay un conciliador, consecuentemente de todo es de manera gratuita, todo nuestras participación en todas las diligencias, conforme ya han indicado, diligencias preliminares, nosotros nos vamos incluso casaciones, apelaciones, es de repente esa experiencia nos hace ver que nosotros tenemos esa experiencia en todos los niveles. Un defensor público empieza desde las diligencias preliminares. Vamos a investigación preparatoria, intermedia, control de acusación, juicio oral, impugnamos recurso de apelación, vamos a la sala a defender, ¿no es cierto?, nuestro recurso de apelación. Si es que es contrario a nosotros, interponemos recurso de casación, concurrimos también a la Corte Suprema. Entonces, eso es lo más importante y que eso nos hace, ¿no?, realizar de manera satisfactoria nuestra profesión. Por lo tanto, les aconsejo pues que ustedes también sean pues unos profesionales, quizás algunos van a ser jueces, fiscales, qué sé yo. Entonces, lo que sí debemos recomendar desde esta perspectiva es siempre estar al día con todas las normativas que a diario están modificándose, ¿no? Y evidentemente el abogado que no estudia es menos abogado cada día, dicen, ¿no? Entonces para eso tenemos que estudiar. Les agradezco profundamente por esta invitación y gracias a cada uno de ustedes. Y me complace bastante haber participado en este evento académico. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Pablo Fuentes Ormachea. Muy bien, hemos tenido la cordial disertación del doctor Pablo Fuentes Ormachea. Nos quedamos con su magnífica frase del Decálogo de Abogado, que dice: estudia, ¿no? El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado, ¿no? Estudiemos, estimados amigos, colegas que están el día de hoy ahí participando en esta grata disertación por el diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. No sin antes hacerle la cordial invitación también a ustedes a que el día de mañana vamos a estar también en esta misma plataforma a partir de las 8 de la noche, mañana viernes 11 de agosto, con la disertación con el tema de sujetos procesales, realizado por el doctor Catunta, ¿no? El doctor Catunta Coragua, en su calidad de ponente magistral, va a estar acompañándonos el día de mañana para efectuar su disertación con el tema de sujetos procesales. Asimismo, el día sábado 12 de agosto, a las 5 de la tarde, vamos a tener la cordial invitación y la participación en calidad de ponente magistral al doctor Uchuhuaita Quispe, ¿no? Que es actualmente fiscal de la primera Fiscalía Penal Corporativa de Tambopata, quien nos deleitará y disertará el tema titulado La investigación preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, el día domingo 13 de agosto, a las 6 de la tarde, tenemos una agenda recargada, estimados participantes. Nos va a deleitar con un tema muy importante el doctor Juan Guamán Afán, con el tema de la etapa postulatoria en el texto único ordenado del Código Procesal Civil. Hacerles la cordial invitación, estimados participantes, y no se olviden siempre de seguir estudiando, seguir inculcando temas en materia jurídica, porque es lo que finalmente va a servirnos como base para que más adelante podamos hacer respetar nuestros derechos y hacer que nuestra cultura jurídica, la capacidad de investigación se refuerce cada día más. Recordarles también a ustedes que ustedes son los que construyen su propio futuro. De ustedes depende también los profesionales de hoy, los profesionales de mañana y los profesionales que más adelante seremos futuras autoridades de esta región y de todo el país. Muchas gracias por su participación y muchas gracias, doctor Pablo Fuentes Ormachea, por estar el día de hoy compartiendo esta bonita disertación muy ejemplar para todos nosotros. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por su participación, estimados compañeros. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.